Cordial saludo. Voy a estar desarrollando la molécula con grupo puntual C4b, la cual tiene como átomo central un metal de transición, y este metal de transición es el responsable de que esta molécula presente dicha estructura molecular. Entonces este grupo puntual está relacionado a ciertas operaciones de simetría que la podemos apreciar acá, teniendo en cuenta también los grados de libertad, que se calcula como 3 por n, y el número de vibraciones. Después de ya tener estos cálculos introductorios, nosotros empezamos a calcular lo que vendría siendo la expresión reducible de la molécula. Esta expresión reducible nosotros la calculamos yéndonos a la tabla de caracteres, más concretamente a la tabla de caracteres del grupo puntual C4b, y vemos nuestras clases que son permitidas sobre esta molécula. Entonces, seguido le aplicamos los ejes de coordenadas a cada uno de los átomos que conforman nuestra molécula, y esto nos da un valor de reducible de 18, 2, menos 2, 4 y 2, donde el C4 se ha calculado empleando la tabla de simetría, sumándole la matriz de simetría, sumando la diagonal de cada una de estas. Después empezamos a calcular la representación irreducible. Esta representación irreducible se calcula empleando la ecuación del número de irreducible, que va a ser 1 sobre el orden, que el orden va a ser la suma de los coeficientes que acompañan a cada clase, y esto sumado por el producto, por la sumatoria del producto del número de la clase, seguida del número de la representación reducible por el número de la representación irreducible que encontramos en nuestra tabla de caracteres del grupo puntual C4b. Entonces vemos que para nuestra etiqueta, como manera de ejemplo, tenemos la etiqueta A sub 1, ¿verdad? Entonces tenemos 1 sobre 8, que el 18 vendría siendo el valor de nuestro número de la reducible por 1, y pues así aplicamos esta ecuación por toda la expresión y nos da un valor de 4. Entonces, aplicando esta misma mecánica, pues tenemos el valor de A2, B1, B2, E, y una irreducible de 4A1, A2, 2B1, B2 y 5. Bueno, el paso siguiente de nosotros calcular la irreducible de nuestros modos vibracionales es calcular las vibraciones de esta molécula. Nosotros nos vamos a seguir apoyando en nuestra tabla de caracteres del grupo C4b, y pues vamos a empezar a calcular las traslaciones. Las traslaciones se las vamos a restar de los modos totales, ¿cierto? Que son estos que nosotros calculamos en la irreducible. Cuando aparezca una traslación o una rotación, las traslaciones se le restan siempre y cuando sean funciones lineales del tipo x, y, z, y se le va a restar las rotacionales cuando sean de tipo rx, ry o rz. Entonces, a manera de ejemplo, pues vemos que para 4A1 pues tiene una traslación, pero no tiene una rotación, entonces solamente se le va a restar uno de todos los modos que conforman la etiqueta A1. De la misma manera para A2 vemos que no tiene traslación, pero sí tiene rotación. Entonces solamente haber un solo modo, pues no nos va a quedar ninguna vibración. Lo mismo se aplica para 2B1 y B2 y 3E. Y a manera de conclusión, pues tenemos que nuestros modos de vibración van a ser 3A1, 2B1, B2 y 3E. El paso siguiente de nosotros haber calculado nuestra expresión de vibración va a ser calcular los modos de estiramiento, y esto solamente se va a tener en cuenta los enlaces.
Bueno, una vez ya terminando la parte de los modos vibracionales de estiramiento y de flexión, ¿cierto? Lo que ahora nos corresponde tener en cuenta son los enlaces de la molécula, ¿cierto? Entonces, para nosotros calcular las vibraciones, nosotros lo teníamos en cuenta un eje de coordenadas, en este caso. Ahora nuestra expresión reducible va a estar dada por el número de enlaces que se presenten en la molécula. Entonces, cuando estos enlaces se mueven, el aporte a la clase va a ser 0, y cuando no se mueven va a ser el aporte igual a 1. Entonces, pues cuando hay una identidad tiene un valor de 5. Cuando se aplica un C4 solamente no se mueve un enlace, un C2 también solamente se mueve, no se mueve un enlace. Cuando aplicamos un sigma B, va a tomar 3 enlaces que va a contener el enlace hidrógeno talio, este enlace y este enlace, y también pues van a tener estos 3 enlaces, y 2 sigma diedrales que solamente va a tener el eje vertical, el enlace vertical, que es hidrógeno talio. Entonces, una vez ya tenía otra vez la irreducible, volvemos y empleamos la ecuación para hallar la expresión irreducible, que la que contiene el orden, que está bien multiplicada por la sumatoria de la multiplicación, ¿cierto? Del número de la clase por el número de la expresión reducible por el número de la expresión irreducible. Todo esto siempre trabajando con la tabla de caracteres del grupo puntual C4b. Entonces vemos que pues para la etiqueta A1 pues va a seguir teniendo el mismo número de orden, pero nos va a empezar a cambiar lo que vendría siendo los valores. Entonces vemos que para A1 tenemos 2, para A2 0, para B1 1, y pues para B2 0, y para E vamos a tener que va a ser igual a 1, se representó con 1. Entonces se sigue trabajando de la misma manera, se multiplica el número de la etiqueta, el número de la clase por el valor de la reducible, ¿cierto? Que aquí está el 5, y el número de la irreducible, que le podemos encontrar en la tabla de caracteres. Entonces nuestra expresión de estiramiento viene dada por 2A1 más B1 más E. Estos son los estiramientos que se presentan en la molécula, y luego pues tenemos los modos de flexión. Los modos de flexión salen de una manera sencilla. Corresponde pues que los modos de flexión van a ser igual a los modos de vibración menos los modos de estiramiento. Estos modos vienen dados por 4A1 más A2 más 2B1 más B2 más 5E menos 2A1 menos B1 menos E. Entonces, como valor final tenemos que nuestra expresión final de los modos de flexión van a estar dados por esta expresión: 2A1 más A2 más B1 más B2 más 4E2. Entonces, ya teniendo los modos de flexión, estiramiento y de vibración, podemos empezar a calcular lo que vendría siendo la hibridación de la molécula. Bueno, pues como paso final para el cálculo de nuestra molécula, para los modos y la hibridación, vamos a proceder a calcular la hibridación. Como ya calculamos, al igual como en los estiramientos, solamente vamos a tener en cuenta para el cálculo de nuestra expresión reducible los enlaces que se dan en toda la molécula. Si la molécula presentaría pares electrónicos libres, entonces esto también se tendría en cuenta, pero nosotros al trabajar con el metal de transición no presenta estos pares libres. Por lo tanto, solamente se tiene en cuenta la misma expresión que en los estiramientos, ¿cierto? Entonces nos va a dar la misma expresión de reducible,
aplicando otra vez la ecuación que nos da el valor de la expresión irreducible, que relaciona el número de la orden con el número de la expresión reducible por el número de la expresión irreducible por el número de la expresión de la clase. Pues tenemos el mismo tratamiento para A1, para B1 y para E, que en el estiramiento. Entonces así nos dará la irreducible de la hibridación de 2A1 más B1 más E. Entonces ahora nosotros nos vamos a ubicar otra vez en nuestra tabla de caracteres, en el apartado de las funciones cuadráticas, y vamos a ver cuáles funciones son las que nos dan los orbitales S, los orbitales Px, Py, Pz y los orbitales D. Para este caso nosotros podemos darnos cuenta que el orbital S está dado por la etiqueta A1, que tiene asociada la función x cuadrado más y cuadrado. Para Px la etiqueta E, que tiene asociada la función lineal x. Para Py la etiqueta E, que tiene asociada la función lineal y. Para Pz A1 la función lineal z. Y pues para E la etiqueta A1, que tiene asociada la función z cuadrado. Y para B1 tiene asociado la función x cuadrado menos y cuadrado. Entonces el total de todos estos orbitales sobre esta molécula nos da como tal una hibridación del tipo sp3d2. Ya una vez calculada la hibridación, procedemos a explicar lo que vendría siendo el método que relaciona los orbitales moleculares. Nosotros vamos a tener en cuenta ahora no enlaces ni mucho menos coordenadas, sino que vamos a tener en cuenta son los orbitales que se enlazan a nuestro átomo central, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a empezar a trabajar con los orbitales S, porque son los ligandos que están unidos a nuestro metal de transición. Entonces vemos que son los hidrógenos, solamente se presenta el orbital atómico S. Entonces, siguiendo utilizando la misma tabla de caracteres del grupo C4b, nosotros vamos a tener que por cada orbital molecular o cada orbital atómico que se mueva va a aportar un valor de 0, y por cada orbital atómico que se quede estático en la operación de simetría va a aportar un valor de 1. Entonces aquí vemos que para el C4 solamente hay uno, porque el C4 está sobre todo el eje Z, que solamente pues no lo mueve, ¿cierto? Entonces vemos que pues también está el eje C2, que también lo contiene sobre este mismo eje C4, el eje C3 pues que contiene estos tres orbitales, y pues el eje diédrico, que solamente contiene el orbital S correspondiente a este átomo de hidrógeno. Entonces se vuelve y se aplica otra vez la irreducible, la ecuación para calcular la expresión irreducible, siendo la sumatoria de todo esto, pues nos va a dar que A1 va a tener un valor de 2. Importante cuando ya empecemos a trabajar con la irreducible que se ponga en minúscula. Entonces tendremos que para A2, para A1 vamos a tener un valor de 2A1. Para B1 venimos y volvemos, la reescribimos como minúscula, y para E otra vez la volvemos y la reescribimos en minúscula. En nuestra tabla de caracteres siempre la vamos a encontrar en mayúscula, pero es importante que nosotros al momento de reescribir la irreducible la escribamos en minúscula. Una vez ya obtenido el valor del irreducible, nosotros vamos a empezar a hallar lo que vendría siendo los orbitales correspondientes a nuestro sistema de ligandos y a nuestro sistema de átomo central. Para el átomo central nosotros nos vamos a empezar a sustentar sobre la tabla de caracteres. Entonces nosotros vamos a buscar la etiqueta S, que va a estar correspondida por una ecuación cuadrática del tipo x cuadrado y cuadrado
Para Px, Py y Pz, pues las ecuaciones lineales que contengan la función x, la función y y la función z. Para este caso, para Px y para Py es la misma etiqueta que vendría siendo e. Y para Pz sería que corresponden a los ligandos. Entonces vemos que tenemos la etiqueta 2A1, B1 y E. Y por simetría de los orbitales vemos que S puede interaccionar de manera con A1, ¿verdad? Entonces porque tiene la misma simetría. Igual PY puede interaccionar con E. PZ con A1 por la misma simetría, ¿verdad? Todas dos etiquetas son A1 minúscula. De la misma forma tenemos aquí una interacción con el orbital D, de A1 con A1 también un orbital S. Y de la misma manera para B1, que interaccionaría con el B1 de nuestros sistemas de ligando, Entonces vemos que Px es ya al tener nosotros los 5 tipos de enlace, pues vemos que nos queda un orbital sin interaccionar. Entonces este vendría siendo un orbital degenerado en energía, por lo tanto no se considera un orbital no enlazante, ¿cierto? Como un orbital antienlazante, pero sí uno de no enlace. Entonces aquí en la pantalla podemos apreciar lo que vendría siendo la representación del diagrama del orbital molecular, ¿cierto? Y pues teniendo en cuenta todas estas interacciones que acabamos de demostrar acá. Trabajar las reducibles cuando estamos trabajando con los orbitales moleculares, ¿cierto? Es plantear la posición de cada uno de estos orbitales moleculares, ¿cierto? Entonces yo lo planteé como 1, como Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 y Φ6, ¿cierto? También tenemos que plantear lo que vendría siendo la posición de su función de onda. Entonces nosotros, como ya veníamos trabajando, ¿verdad? Le sacamos el grupo puntual de 2H y eso nosotros nos ubicamos en la tabla de caracteres y empezamos a operar para sacar la reducible. En este caso vamos a tener en cuenta son los orbitales moleculares, por lo tanto si estos se mueven su aporte será 0 y si cambian de función de onda, o sea si se invierten, su aporte será de -1. Entonces así nosotros llegamos a esta reducible, ¿cierto? Y después de la reducible nosotros volvemos y empleamos el tratamiento utilizando nuestra ecuación para el número del irreducible, y así nosotros llegamos a cada una de estas expresiones. El tratamiento del irreducible se ve en pantalla y pues así nosotros tenemos cada uno de estos valores para B2G, B3G, AU, B1U y pues nuestro irreducible para esta molécula, teniendo en cuenta solamente los orbitales moleculares, va a ser 2B2G, B3G, AU y 2B1U. Bueno, entonces cada uno de estos orbitales que nosotros hemos tomado acá, lo vamos a empezar a utilizar para nosotros hallar las irreducibles de cada uno de estos y pues ver cómo se comportan sus funciones de onda. Nosotros esto lo vamos a estar utilizando con otra ecuación que nos permite calcular la irreducible, ¿verdad? Ya calculamos la reducible teniendo en cuenta las funciones de onda, ahora vamos a calcular la irreducible de esta expresión para el grupo puntual de 2H de la molécula. Bueno, ahora el paso siguiente que nosotros vamos a empezar a hacer
es que nosotros, ya una vez definido cuáles van a ser nuestras funciones de onda y cuál va a ser su posición espacial, nosotros empezamos a aplicar cada una de nuestras operaciones, cada una de nuestras operaciones de clase que trae el grupo puntual de 2H, y vamos a ver dónde queda cada una de los lóbulos orbitales de ese átomo, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que aquí nosotros hemos llamado Φ1 este lóbulo PZ, y entonces nosotros al aplicarle la operación de identidad, este se queda estático, por ende su posición espacial va a ser en la posición de Φ1. Cuando nosotros le aplicamos un eje de rotación de orden 2 sobre el eje Z, ¿verdad? Sobre este eje, entonces vemos que esta función de onda va a quedar en la posición de Φ3, por ende en esta clase vamos a tener Φ3, ¿cierto? Entonces lo mismo va a pasar para C2Y. Entonces nosotros vemos que C2Y está entrando por acá, está entrando así verticalmente. Ay, no puede ser. Bueno, como venía diciendo, nuestro eje de rotación C2Y va a estar entrando por el tablero, entonces nos va a mover toda la molécula 180 grados, ¿cierto? Y entonces Φ1 va a pasar a la posición de Φ4, pero con la función de onda invertida, ¿cierto? Entonces este lóbulo de acá abajo, el rojo, va a quedar en esta posición, este lóbulo va a quedar en esta posición, y pues no va a tener el color blanco hacia arriba, sino va a tener el color blanco hacia abajo, y pues por eso se le dice que es menos Φ4, porque su función de onda ha cambiado. Entonces lo mismo se le aplica para el eje C2X, el proceso de inversión es un C2 por un sigma H, por un plano horizontal, ¿cierto? Entonces nuestro eje C2 va a ser el que está perpendicular, el que está, pues, el eje Z, ¿cierto? Y al aplicarle el plano, pues nos va a quedar en la posición del C2Z, pero con el plano se nos va a invertir la función de onda, entonces sería menos Phi, el sigma X, XY, que es el que contiene toda la molécula, va a quedar menos Phi, se nos invierte la función de onda. En el XZ se va a intercambiar con Φ2, y para YZ se nos va a intercambiar con un Φ4. Entonces se hace el mismo planteamiento para cada uno de los lóbulos, para Φ2, Φ3, Φ4, Φ5 y Φ6, y luego se prosigue a calcular lo que vendría siendo la irreducible de los orbitales. Ya calculamos la reducible anteriormente, vamos a calcular la irreducible. Esta es la irreducible, ¿cierto? Esta es la reducible, perdón, de las funciones de onda. La reducible de las funciones de onda, y ahora vamos a calcular la irreducible de las funciones de onda. Bueno, una vez ya nosotros calculada nuestra expresión reducible de nuestra molécula, ¿cierto? Empezamos a calcular nuestras funciones de onda irreducible, y esto va a ser igual, pues, a la sumatoria del número de la clase más la función de onda reducible por el número de la representación irreducible que sale en nuestra tabla de caracteres en el grupo puntual de 2H, ¿cierto? Entonces, como ya veníamos trabajando lo mismo que con los estiramientos, ¿verdad? Las irreducibles de ejercicios anteriores, nosotros podemos aplicar esta misma ecuación, pero ahora con las funciones de onda. Aquí pues ya se empieza a variar lo que vienen siendo los enlaces, todo esto. Bueno, pues ahora nos toca las funciones de onda reducibles. Entonces, para cada una de las expresiones reducibles de la molécula vamos a empezar a hallar sus funciones de onda irreducible. Entonces tenemos que para B2G nuestra expresión irreducible de la función de onda va a ser esto. Entonces luego sumamos y restamos términos semejantes, funciones de onda semejantes. Por ejemplo, Φ1 y Φ1 se suman, entonces da más 2 Φ1, más 2 Φ2, más 2 Φ2 da 2 Φ2,
y menos phi 4 da menos 2 phi 4 y así lo mismo para 3. Nosotros debemos normalizar estas funciones de onda, por ende nosotros vamos a sacar factor común 2 y vamos a dividir toda la ecuación entre 2 y luego utilizando la ecuación de la normalización vamos a tener que nuestra función de onda normalizada va a tener un valor de 1 medio de phi 1 más phi 2 menos phi 3 menos phi 4, ¿cierto? Entonces, análogamente se va a seguir utilizando esta misma ecuación y este mismo tratamiento teniendo en cuenta las normalizaciones de cada una de las funciones de onda para la etiqueta B2G. Entonces vamos a tener que para B2, phi 2 B2G, phi 2 phi 3 B2G, entonces vamos a tener estas funciones de onda y así hasta phi 5 y phi 6 B2G. Se sigue haciendo este mismo planteamiento para las funciones B3G, AU y B2U y B1U, y que ya vamos a mostrar en pantalla. Bueno, entonces una vez ya nosotros como ya sabemos calcular las expresiones irreducibles para cada uno, las funciones irreducibles para cada uno de de los orbitales, ¿cierto? Entonces aquí vemos un resumen de lo que nosotros calculamos la primera vez, ¿cierto? Para B2G, entonces tenemos nuestras respectivas funciones de onda. Entonces lo que ahora nosotros vamos a buscar es simplificar la metodología buscando qué funciones de onda se relacionan. Y esto nosotros nos podemos dar cuenta de dos maneras: cuando empezamos a hacer la expresión reducible o cuando ya tenemos como tal la expresión irreducible y pues las funciones de ondas que tenemos salen con signos opuestos. Entonces así vemos que phi 1 se relaciona con phi 3 porque tienen las funciones de ondas opuestas a la que esta ya tiene. Entonces tenemos que más phi 1 más 2 phi 2 menos 3 phi 3 menos phi 3 menos phi 4. Y pues para phi 3 tenemos que menos phi 1 menos phi 2 más phi 3 más phi 4, entonces se relacionan. Entonces nosotros ahora vamos a empezar a utilizar los cálculos de estas, ¿cierto? Y pues lo mismo pasa con phi 2, se relaciona con phi 4, y phi 5 y phi 6 se relacionan. Entonces procedimos a hacer lo mismo para B3G, entonces tenemos phi 1, tenemos phi 3, tenemos phi 5. Para AU tenemos phi 1, phi 3, phi 4 con sus respectivas funciones de ondas ya normalizadas. Y B1G con phi 1, phi 3, phi 5 con sus respectivas funciones de onda ya normalizadas. Entonces, cuando ya nosotros tenemos nuestras funciones de onda normalizadas, nosotros necesitamos hacer la representación gráfica de estas funciones de onda y ver si son interacciones de tipo solapamiento o sea de enlace o son de antienlace. Entonces se hizo la expresión irreducible para cada una de las etiquetas irreducibles que salió al principio, y esto partiendo desde las funciones de onda irreducibles de la molécula. Bueno, entonces ahora con la finalidad de culminar ya el estudio de las interacciones que se dan entre los orbitales en nuestra molécula orgánica, ¿cierto? Nosotros hacemos las representaciones gráficas de cómo se verían esas funciones de onda y cómo interaccionarían. Entonces, teniendo en cuenta nuestra función de onda para phi 1, nosotros vemos que ahí, nombrando y teniendo en cuenta los valores para cada función de onda que resultó, entonces vemos que para phi 1 y phi 2 hay unas interacciones de tipo enlace y lo mismo pasa para phi 3 y phi 4. Entonces, de la misma manera ocurre interacciones de tipo enlazante para la función de onda phi 3 en los orbitales phi 1, phi 2 y también unas interacciones de enlazantes entre phi 3 y phi 4, invirtiendo las funciones de onda con respecto a phi 1. Y hay interacciones de antienlace para phi 5, phi 6 en la función de onda que se calculó para phi 5.
y pues esas son interacciones antienlazantes. Entonces se hace la misma representación de orbitales para cada una de las etiquetas. Entonces aquí vemos las representaciones de B3G, cómo ocurren las interacciones de antienlace para la primera función de onda, que está consigo Φ1, entre los orbitales Φ1, Φ2, Φ3, Φ4. También hay unas interacciones de antienlazante para Φ3, para la función de onda Φ3 ya normalizada. Entonces tenemos Φ1, Φ2, Φ3, Φ4 y vemos que es antienlace. En cambio para Φ5 vemos que es una interacción de tipo enlazante, ¿cierto? Con los orbitales invertidos, porque la parte que nosotros tomamos como referencia es la blanca, entonces está invertida. Los dos valores son negativos. Lo mismo pasa para AU, perdón, que son de tipo antienlazante para la primera función de onda, y pues para la tercera función de onda, que sería Φ3, la función de onda relacionada a Φ3, pues vemos que también es de antienlazante. En este caso para Φ5 no se escribió, no se planteó su representación gráfica, pues el desarrollo matemático de la misma pues nos dio un resultado de 0. Y a continuación pues vamos a plantear la última, que sería B1U, y pues estudiar sus interacciones. Ok, y como última representación tenemos los orbitales que corresponden a la etiqueta B1U, y pues lo tenemos para Φ1, Φ3 y Φ5, y como ya se dijo anteriormente, los lóbulos con la misma orientación en su función de onda son tipo enlazante, enlazante y enlazante. Entonces con esto se concluye el estudio de las interacciones de los orbitales en una molécula orgánica. Espero que haya sido de su agrado y muchas gracias. Soy Brian Bereña Costa y con esto me despido.